Hola a todos. El día de hoy vamos a resolver la hoja 12 correspondiente al tema de sistema de partículas, en el cual hay algunos ejercicios bastante interesantes, más que nada que tienen que ver con centros de masa, velocidad del centro de masa, aceleración del centro de masa y hasta un poco de estática. Entonces, bueno, me dice, una viga homogénea de masa m y longitud L está apoyada contra una pared vertical lisa. El extremo inferior de la viga descansa sobre una superficie horizontal rugosa, de manera que forma un ángulo θ con el piso. Me pide una relación de ángulos de tangentes, dice donde alfa es el ángulo que forma la fuerza total que hace el piso sobre el extremo de la viga y la superficie horizontal. Muy bien, entonces voy a hacer el DCL directamente, ¿no? Miren, aquí tendría una normal 1, acá tendría una normal 2, aquí tendría el peso y aquí habría una fuerza de rozamiento 1. Entonces si yo defino un sistema coordenado, digo, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, me queda que la normal 2 es igual a fuerza de rozamiento 1, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, me queda que la normal 1 es igual al peso. Voy a hacer sumatoria de torques, ¿sí? Sumatoria de torques respecto de A es igual a 0, me quedaría la normal 2, que en este caso sería, a ver, esto es θ, ¿no es cierto? Esto es L, sería, voy a utilizar otro color, a ver, sería la normal 2, en este caso por L, por el seno de θ. Esto es igual a W por L medios por el coseno de θ. Entonces la L se va y me queda lo siguiente. Me queda que la normal 2 ha sido igual a W sobre 2 tangente de θ. ¿Sí? Entonces, a ver, la reacción en este caso del piso básicamente sería la fuerza de rozamiento en I más la normal 1 igual, pero en J. Esto estaría en newtons. Entonces, por ejemplo, si yo le saco la tangente, ¿sí? La tangente de alfa sería cateto opuesto sobre adyacente. Sería normal 1 sobre FR1. Entonces, voy reemplazando, ¿no es cierto? Voy a escribirle acá. La normal 1, ¿dónde estás? Sería igual al peso. A ver, tangente A de alfa es igual al peso sobre FR1, que es igual a normal 2, ¿no es cierto? Entonces sería W sobre 1 sobre W sobre 2 tangente de θ. Se va esto. Y miren lo que me queda. Me queda que esto es igual a 2 tangente de θ. Si yo despejo me queda que la tangente de alfa dividido por la tangente de θ está en la relación de 2. Siendo la respuesta el literal de. ¿Sí? Como ven, no está complicado, no está bastante simple. Solo hay que hacer los DCLs. En este caso, por ejemplo, voy a hacer una pequeña aclaración sobre los brazos de palanca. Recuerden, trazo la línea de fuerza, la distancia perpendicular de N2 sería esta. Entonces, esto sería L seno de θ, ¿sí? Trazo la línea de fuerza, el brazo de palanca para el W sería esto, sería L medios coseno de θ, porque la hipotenusa es de L medios. ¿Ya? Y el resto ya es pura matemática, no tan complicado, ¿sí? Entonces, aquí la tangente de donde sale, recuerden que la tangente de θ es igual al seno de θ sobre el coseno de θ, por si acaso, es por eso que esto le reemplazo acá y le mando a dividir acá la tangente, ¿sí? Y ya. Entonces, eso sería todo con respecto a este ejercicio. Listo. A ver, tangente de alfa sobre tangente de θ, si está bien, es 2, ya muy bien. Eso sería todo lo que hay que hacer con respecto a este problema. Ahora, vamos a hacer el ejercicio 2, ¿sí? Es bastante chévere porque tiene que ver con aceleraciones del centro de masa y todo eso. Entonces me dice que tengo dos masas que están unidas por una barra rígida de masa despreciable, están inicialmente en reposo y se hallan bajo la acción de fuerzas de F1 y F2. Halle las coordenadas de su centro de masa con función del tiempo. Exprese el momento lineal en función del tiempo. Muy bien. A ver, entonces, yo me acuerdo que la sumatoria de las fuerzas externas es igual
a la masa, en este caso masa total del sistema, por la aceleración del centro de masa del sistema, ¿no es cierto? En este caso, si yo hago la suma, me quedaría que 8i más 6j es igual a 16 por la aceleración del centro de masa en y, en x, más 16 por la aceleración del centro de masa en y, en j. ¿Sí? Entonces, como las fuerzas son constantes, yo digo 8 es igual a 16, acá sería la derivada de la velocidad del centro de masa en x respecto del tiempo. Entonces, si yo despejo íntegro, me queda que la velocidad del centro de masa en x sería igual a 1 medio t. ¿Sí? Vamos de una vez para y. Digo que 6 es igual a 16 derivado de la velocidad del centro de masa en y respecto del tiempo. Entonces, si yo despejo, me queda que la velocidad del centro de masa en y es igual a 3 octavos de t. Eso obviamente estaría en metros por segundo. Ahora, si yo digo que la posición del centro de masa respecto, bueno, la derivada de la posición respecto del tiempo es igual a 1 medio t, acá sería la derivada y del centro de masa respecto del tiempo sería 3 octavos t, ¿sí? Ahora, yo voy a integrar, ¿no es cierto? Me queda que la derivada de x del centro de masa es igual a 1 medio t de t. ¿Entre qué límites? Entre 0 y t. Acá, entre un x sub 0 y un x final. Acá igual, ¿no? La integral de la derivada de y del centro de masa entre un y sub 0 y un y es igual a la integral de 3 octavos t de t entre 0 y t. Ahora, ¿de dónde voy a sacar el x sub 0 y el y sub 0? Facilito, ¿no? Inicialmente veamos qué pasa. Posición del centro de masa es igual masa 1 por posición 1 más masa 2 por posición 2 sobre la masa total. Entonces, por ejemplo, la posición inicial del centro de masa en x sería en x solamente m2, entonces sería 6 sería 6 por 4 sobre 16. En cambio, la posición en y sería 10 por 3 para 16. ¿Sí? Entonces esto me quedaría 24 dividido para 16, me da 3 medios, metros. Acá en cambio sería 10 por 3 dividido por 16, 15 octavos. Metros, obviamente, ¿no? A ver, aquí voy a ponerle mejor el 16. Listo. Entonces, si yo integro, me queda que la posición del centro de masa en x sería t cuadrado sobre 4 más 3 medios. La posición y del centro de masa sería 3t cuadrado sobre 16. En este caso, más 15 octavos. Si alguien me pregunta, lo que estoy haciendo es esto, reemplazando en los límites inferiores de integración. Entonces, listo. A ver, veamos las respuestas que me da. A ver, ahí está sacado factor común. Posición del centro de masa sería, voy a sacar el 1/4 fuera como está en la respuesta, sería esto más 6. Y la posición y del centro de masa, y tendré que sacar el factor común 3/16. Entonces sería 3/16 que multiplica t cuadrado más, en este caso sería 5, ¿no? 5 medios. Sería 10. Ya. Listo. Entonces ahí ya tengo las posiciones del centro de masa en función del tiempo. ¿Y qué más me preguntaba? Me decía que calcule el P del sistema. A ver. Entonces recordemos por definiciones. El P del sistema es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa del sistema. Entonces sería 16 por la velocidad del centro de masa que ya calculé, ¿no? En las integrales.
sería 1/2 de t, 1/2 de t en i, más, si no estoy mal, 3/8 t en j. Ojalá, sí. Entonces, si yo multiplico, esto me quedaría 8t en i, más 6t en j. Kilogramo metro sobre segundo. Y listo. Eso sería todo lo que hay que hacer. A ver, o sea, la posición tendría que vectorizar antes de que me cuelguen por no vectorizarle. A ver. Posición del centro de masa sería igual. La posición en X sería 1/4 por t cuadrado más 6, todo eso en Y, más 3/16 por t cuadrado más 10 en J. Metros. Y ahí sí ya estamos. Listo. Eso es todo lo que tiene que ver con respecto de este ejercicio. ¿Sí? Veamos qué más hay. Voy a hacer este problema que tiene que ver con cálculo del centro de masa y también de inercia. ¿Sí? Este es uno de los problemas que más me agrada porque con estos se puede empezar a explicar. A ver, me dice, considera una varilla delgada de longitud L y masa M de densidad variable. Calcule la posición del centro de masa y calcule el momento de inercia respecto de un eje que pasa por su centro de masa. A ver. Como tengo la densidad variable, yo tengo que trabajar con integrales, ¿no? Entonces, como es en X, por ejemplo, yo especulo, yo digo que por aquí va a estar el centro de masa. ¿Por qué? Porque entre más la X se hace más grande, más denso es, ¿no es cierto? Entonces, a ver, posición del centro de masa por definición es igual a la integral de X por el diferencial de masa sobre la integral o la masa total o la integral de M. Entonces, yo me acuerdo, digo, a ver, densidad es igual a masa sobre, en este caso, longitud. Si yo estoy trabajando con un diferencial de masa, significa que está en función de x. Entonces el diferencial de masa es 5x cuadrado por dx. Si quieren puedo calcularle de una vez, si no reemplazo. Listo. Entonces, por ejemplo, esto me quedaría 5x a la cuarta sobre 4 entre 0 y L sobre 5x al cubo sobre 3 entre 0 y L. Esto se va, ¿no? Entonces la posición del centro de masa sería igual a 3/4. Bueno, reemplazando de una vez L. ¿Sí? Entonces ya tengo la posición del centro de masa solicitado. Es decir, que está a una distancia de 3/4 de L. Ahora, me dice calcula el momento de inercia de la varilla respecto a un eje perpendicular que pasa por su centro de masa, me dice. Muy bien. A ver, la inercia, ¿sí? En este caso, yo voy a sacar la inercia respecto de O, de un eje que pase por O. ¿Por qué? Porque en este caso los límites de integración es fácil de limitar, no va desde 0 hasta el L. Entonces, la inercia yo me acuerdo que es la integral de x cuadrado por el diferencial de masa entre 0 y L. Entonces esto sería 5x a la cuarta de x entre 0 y L. Esto sería 5x a la quinta sobre 5 entre 0 y L. Esto me da L a la quinta. Esta es la inercia con respecto de O.
Pero como me dice o me pide respecto del centro de masa, lo que puedo utilizar es el famosísimo teorema de Steiner, ¿sí? El que me dice, en este caso sería L a la quinta es igual la inercia con respecto del centro de masa más la masa, ¿sí? Por la distancia al cuadrado, que sería 3/4 de L, todo eso al cuadrado. Entonces, la inercia de la varilla con respecto del centro de masa sería L quintos menos 9/16 L cuadrado por M. Veo mi respuesta y digo, chuta, todo está en términos de M, ¿no? Ahora, veamos qué acontece, verán. Voy a calcular la masa total, voy a realizar la integral, me queda que M es igual, a ver, entre 0 y L, sería 5/3 L al cubo, ¿sí? Entonces, a ver, yo puedo despejar, voy a hacer un acomodo aquí, y digo que la inercia respecto del centro de masa, esto es L cuadrado, por L al cubo, menos 9/16 L cuadrado M. Entonces, por ejemplo, voy a despejar este L al cubo, sería 3/5 de M. Vengo acá, reemplazo, me queda la inercia del centro de masa, sería 3/5 ml cuadrado menos 9/16 L cuadrado M, ¿sí? A ver, entonces 3/5 menos 9/16 me da 3/80 ml cuadrado. ¿Y ya? Entonces ahí tengo la inercia en términos de la masa. Ustedes, dependiendo de la pregunta, pueden dejarla en términos de L o en términos de la masa, ya depende mucho. Pero en este caso lo importante es que esté claro, ¿no? Por ejemplo, para inercias el teorema de Steiner, para el centro de masa hay que tener claro las definiciones de las densidades y todo eso, y listo. Ahora vamos a hacer un ejercicio que considero que es bastante importante e interesante su solución, ¿sí? Me dice que calcule el momento de inercia de un disco homogéneo de masa m y de radio r con respecto a un eje perpendicular que pasa por su centro y ve un eje que coincida con su diámetro. A ver, para este problema yo me voy a apoyar en este gráfico, para el literal A, ¿sí? En el cual yo tengo un disco y voy a calcular la inercia con respecto de un eje que pase por su centro, como que fuese un CD, ¿no? Entonces, recordando, a ver, en este caso, la inercia, ¿sí? Respecto de OO', por ejemplo, sería la integral de ¿qué? En este caso sería la integral de x cuadrado por el diferencial de masa, ¿sí? Entonces, como es un disco, yo digo, a ver, la densidad de área es igual a la masa sobre el área. Si estoy trabajando en términos de diferenciales, sería el diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de área. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren, aquí ya está pintado. Cojo un pedacito diferencial de área. Entonces, por ejemplo, esta área se aproxima bastante a un rectángulo. Entonces, el diferencial de área sería la base por la altura. Sería 2pi por x por dx. Alguien dice, ¿de dónde saca el 2pi y x? Es del diámetro. El perímetro, perdón. Entonces, me queda que el diferencial de la masa es igual la densidad. Si es de densidad uniforme, yo digo densidad es igual a masa sobre área. Sería la masa, el área es pi por r al cuadrado, entonces sería m sobre pi por r al cuadrado por 2x pi de x. ¿Sí? Entonces, ¿entre qué límites? Entre 0 y r. Estoy yendo desde 0 hasta el r. Estoy haciendo un barrido. Entonces, la inercia sería, a ver, sería m pi r cuadrado. Puedo sacar, a ver, el 2pi de una vez afuera. Adentro me quedaría x cubo de x. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es sacando todas las constantes de una vez afuera. Entonces sería 2πm, ya muy bien. Entonces, lo que procedo a hacer ahora es integrarle esto entre 0 y r. Entonces me quedaría que la integral es, bueno, aquí se ve el pi, ¿no? Sería 2m sobre r cuadrado por
r a la cuarta sobre 4. Simplifico y me queda que es igual a pi r cuadrado sobre 2. Ah, no, el pi, perdón, ya no debería estar, no sé por qué le puse. Sería 1/2 de m r cuadrado, ¿sí? Y eso es lo que, por ejemplo, nosotros encontramos en las fórmulas de tabla, ¿no? Que es la famosa inercia del disco, que usualmente nosotros lo utilizamos en la polea y todo eso. Entonces esto resulta bastante interesante porque sabemos de dónde es que sale. Ahora, vamos a hacer el siguiente literal, ¿sí? Vamos a trabajar en este caso con el literal b, que lo que me solicita es, bueno, básicamente un eje que coincida con su diámetro, ¿sí? Entonces ahora el disco va a girar de esta forma. Ahora, misma historia, ¿no es cierto? Yo sé que en este caso voy a llamarle pp', si ustedes gustan, digo, la inercia respecto de pp' sería igual a ¿qué? Sería igual a la integral, ¿sí? En este caso, está variando según x, en este caso por el diferencial de masa, ¿entre qué límites? Sería desde menos r, o sea, desde acá va, ¿desde dónde va? Desde acá atrás hasta acá, hasta más r. O si no, ustedes pueden sacar la mitad de la inercia y luego duplicarle. Pero bueno, x cuadrado es ahí, ¿no es cierto? Ahora, el diferencial de masa, otra vez, voy a sacar un pedacito de área. ¿Sí? En este caso esto tiene un espesor de x, esta altura sería 2 de y. Entonces, el diferencial de masa sería la densidad, como es constante igual, sería la masa sobre pi por r al cuadrado, en este caso, por el diferencial de área, que sería 2y de x. ¿Sí? Y de esa forma, por ejemplo, yo tengo ya el diferencial de masa, vengo acá y me queda la integral desde menos r hasta r, en este caso sería x cuadrado que multiplica a m sobre pi r cuadrado, todo eso por 2y de x. Ya, entonces si yo le saco afuera sería 2m sobre pi r cuadrado, en este caso por la integral de menos r hasta r de x cuadrado y de x. Ahora, el tema radica en que yo tengo dos variables, ¿no? O sea, tengo dos variables y un diferencial. Entonces el tema es cómo es que yo debería realizar esa integral. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿yo qué es lo que haría? Miren, si ustedes se fijan, yo tengo acá este triángulo y yo digo que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si tengo todos en términos del diferencial de x, despejo y, ¿no? Y sería igual a la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Entonces esto sería 2m sobre pi r cuadrado por la integral de menos r hasta r de x cuadrado por r cuadrado menos x cuadrado de x. Sí, es una de las maneras en las que se puede integrar. Pueden usar, como no es una clase de cálculo, pueden utilizar una integral de tabla. O si no, lo otro que pueden hacer es, por ejemplo, según mi dibujo, yo digo, a ver, el y es igual a r coseno de teta y el x es igual a r seno de teta. Entonces, puedo trabajar con términos de diferenciales de teta y todo eso igual me sale. Es una parte matemática que no voy a hacer por temas de tiempo. O sea, aquí grabado, pero créanme que sale un cuarto de m cuadrado. O sea, toda esta integral me sale un cuarto de la masa por r al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que se hace. Ojo, usualmente en las evaluaciones no es que se pregunta cosas a este nivel fregado, ¿no? Solamente por ahí un teorema de Steiner o algo así. Pero básicamente la idea de esto es que ustedes sepan de dónde es que sale toda esta cosa de las inercias, ¿no? Utilizando la parte del cálculo. Voy a hacer otro problema, ¿sí?
que es este de aquí, que es igual bastante chévere, ¿sí? Es más o menos como lo que hacía siempre, pues solo que ahora se le mete un poco de cálculo por aquí y cálculo por allá, porque las inercias son, las densidades son variables. Entonces me dice, calcule la posición del centro de masa para el sistema de dos varillas delgadas, como se muestra en la figura. Si se sabe que su densidad varía, de acuerdo, ya me da ahí. Y que empiece en cada extremo, me dice. A ver. Donde S es la distancia desde el extremo marcado como A y B. Chévere. El ángulo es de 150 grados. Ambas varillas tienen una longitud de 2 metros. Exprese su respuesta respecto al sistema coordenado mostrado. A ver. Entonces, vamos a analizar. Para A. Por ejemplo, recordemos lo siguiente, ¿no? La posición del centro de masa. En este caso, ¿a qué es igual? M1 por R1 más M2 por R2, etc. Como son dos barras serían solo 2 sobre la masa total, ¿no es cierto? Entonces yo debo sacar la posición del centro de masa de 1, la posición del centro de masa de 2, luego aplicar la fórmula y pare de contar. ¿Sí? Eso es como que lo más sofisticado que tendría que hacer. Entonces vamos para el A. ¿Sí? Entonces A solamente tendría posición del centro de masa en Y, ¿no? Entonces esto sería la integral de Y por el diferencial de masa sobre la integral del diferencial de masa. Ojo, esto es para A. Entonces, recordando, densidad lineal es igual a masa sobre longitud. Entonces el diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de longitud en este caso. Entonces vengo acá, esto sería Y por la densidad. Sería 4Y al cuadrado, le voy a cambiar la S por el Y, ¿no? 4Y cuadrado por el diferencial de Y. ¿Entre qué límites? Entre 0 y L sobre la integral de 4y cuadrado de y entre 0 y L. Entonces, integrando esto, me quedaría 4y cubo y 4y a la cuarta sobre 4, acá abajo, entre 0 y L. Acá abajo sería 4y cubo sobre 3 entre 0 y L. Entonces se va el 4 y me quedaría, miren, 3 cuartos de L. Entonces más o menos el centro de masa del cuerpo estaría por aquí, a 3 cuartos desde el origen, ¿sí? Ya con eso he ganado un montón. Por aquí voy a calcular la masa de A de una vez. Esto sería 4 tercios de L cubo. Sí, o sea, esto. Lo que pasa es que después voy a necesitar utilizar eso, ¿no? Entonces, eso nada más. Ahora, voy a trabajar con B. ¿Dónde estás B? Aquí. Entonces, en este caso sí voy a usar la S para el B, pero básicamente el tratamiento es el mismo, por no decir igualito. Ya, entonces vamos para B. ¿Sí? En este caso, el S de B sería igual a ¿qué? A la integral de ¿qué? A ver, sería S, bueno, voy a hacerle una S así, S por 5S al cubo, diferencial de S, sobre la integral de 5S al cubo, diferencial de S. ¿Entre qué límites? A ver, se supone que ambos tienen longitud de 2. Voy a dejarle en función de L, luego le reemplazo. 0 a L, 0 a L. Entonces esto sería 5S a la quinta sobre 5 entre 0 y L sobre 5S a la cuarta sobre 4 entre 0 y L. Entonces miren, se ve el 5, esto me quedaría 4 quintos L. ¿Sí? Entonces ya tengo la posición del centro de masa de B, ¿no? Que es 4 quintos más o menos por aquí. Entonces este sería el centro de masa de B. Ahora lo que tengo que hacer es vectorizar, aplicar la fórmula que puse al principio y pare de contar. A ver, por temas de cálculo voy a calcular de una vez la masa de B, que sería 5L a la cuarta sobre 4. No voy a reemplazar valores de L, o sea, yo sé que es 2, pero voy a dejarle en términos de L. Ojalá no me dé problemas. ¿Ya? Entonces, a ver. La posición del centro de masa de A, facilito. Eso yo ya tengo que me salió esto. 3 cuartos de L en J, metros. La posición del centro de masa de B, bueno, no es el problema, pero va a salir un poco largo. Entonces,
vamos viendo cómo le hago, ¿sí? Entonces básicamente esto estaría por aquí. Voy a trabajar con un triángulo que veo que se me formó. A ver, entonces, más o menos tendría algo así, ¿no? A ver, este es de L medios. A ver, si eso es 4 quintos de L, sería 1 menos 4 quintos. Esto sería un quinto de L, o sea, esta diferencia de aquí sería un quinto de L. Esto sería 30 grados. Entonces yo puedo sacar esta hipotenusa y el ángulo, ¿no? ¿Con qué? Con ley de coseno si es que quiero. Ya, entonces veamos qué acontece. ¿Ya? Voy a sacar esta distancia de, yo digo que d cuadrado es igual a L medios. Bueno, ahí sí me va a convenir reemplazar el 2. Reemplacemos el 2. Como L vale 2 metros, voy a poner. Entonces, voy a poner aquí con verde, ¿ya? Esto sería 1 metro. Esto sería 0.4 metros. Entonces sería d cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 0.4 al cuadrado menos 2 por 1 por 0.4 por el coseno de 30. Ya veamos qué sale. Entonces 1 más 0.4 al cuadrado menos 2 por 1 por 0.4 por el coseno de 30. Y raíz de eso. Me sale 0.6835. 0.6835 metros. Ahora voy a sacar el ángulo. Sí, entonces puedo usar ley de senos. Vemos que tan conveniente es usar la ley de senos. No es tan conveniente que digamos. Bueno, yo sé que este va a ser el ángulo más grande. Este es el ángulo que necesito. Voy a sacar este alfa. Sí, sí me sirve. Seno de alfa es a 0.4 como seno de 30 es a 0.6835. Entonces, seno de 30 dividido para 0.6835 por 0.4 shift seno. Me da un alfa de 17.01 grados. ¿Ya? Entonces ahora voy a vectorizar. Entonces, la posición del centro de masa de B sería igual a la hipotenusa 0.6835 por coseno de... sería... Aquí tendría que trabajar con la diferencia, o sea, con el suplemento. A ver, yo estoy sacando este alfa y voy a trabajar con este beta, ¿sí? Para utilizar la definición de ángulo polar y todo. Entonces, beta sería 90 menos 17.01, 72.99. Entonces sería coseno de beta en I más seno de beta en J. Sí, les confunde esto un poco. Jóvenes, tengan la bondad de ir a revisar el vector 0.6835 por coseno de 72.99 me da 0.19i. 0.6835 por el seno de 0.6835 por el seno de 72.99 me da 0.65 J metros. Listo. Ahora, como ya tengo todo, aplico la fórmula, ¿no? A ver. Posición del centro de masa es igual. Masa 1 por posición 1 más masa 2 por... Y ya. Lo que voy a hacer ahora es aplicar la fórmula que ya sabía, ¿no? Bueno, sin embargo voy a calcular las masas. Voy a reemplazar los 2 metros. 5 dividido por 4 por 2 elevado a la cuarta. Tengo 20 kilos para B. Para A me da 10.67. La posición de A también tenía en términos de L, sería 3 cuartos por 2. Me da 1.5 metros. Bueno, 1.5 J metros.
Ya, entonces sería la masa de A, 10.67 por 1.5J más 20 por 0.19I más 0.65J dividido para la masa total, que sería 30.67. ¿Y ya? Veamos para ahí, 20 por 0.19 dividido por 30.67 me da 0.12, 0.1238i. En J sería 10.67 por 1.5 más 20 por 0.65 dividido por 30.67 me da 0.94 más 0.94J metros. Y eso es todo lo que hay que hacer con este problema. A ver, veamos, 0.13, 0.94. Tal vez hay un pequeño desfase por el tema de decimales, pero sin mayor inconveniente, eso sería la solución con respecto de ese ejercicio. ¿Sí? Listo, creo que eso sería todo con respecto a este tema. Veamos qué más hay. ¿Alguna pregunta relevante? A ver, vamos a hacer este ejercicio. Se ve bastante interesante. Listo, dice. Un proyectil de masa m1 accidentalmente explota en el punto más alto de su trayectoria. La distancia recorrida hasta el punto de explosión es de x sub 0 y me dice, en la explosión el proyectil se separa en dos pedazos que viajan horizontalmente. El pedazo más grande tiene una masa de 3 veces el pedazo más liviano. Y me dice, el pedazo más liviano regresa a tierra exactamente a la misma posición de la que el proyectil fue disparado. Y me pregunta, hallar la distancia xf, o sea, está este x final. Bueno, supongo que debe ser medido desde el punto de lanzamiento. Considera la posición del centro de masa cuando los pedazos llegan al suelo. Ya, muy bien. Vamos a hacer este ejercicio. No es tan complicado. De hecho, en prepo ya se ha hecho bastante similares. Entonces pensaría que no hay problema. Entonces, a ver, el literal A. Posición del centro de masa sería x1 por m1 más x2 por m2 sobre la masa total. ¿Sí? Con respecto de cuál sería la posición del centro de masa de... Bueno, de hecho sería, voy a cambiar los términos, x2 m2, x3 m3. Entonces la posición del centro de masa de x2 sería 0 porque regresa al origen. Entonces esto sería x3 por m3 sobre la masa total. ¿Sí? Ahora, vamos viendo. Digamos que m2 es igual a m, en este caso m3 sería igual a 3m. Entonces básicamente esto sería x3, ¿sí? Por m3, que sería 3m, dividido por la masa total, que sería 4m. Ahora, como es el punto más alto, recuerden que el movimiento parabólico se caracteriza porque es un movimiento simétrico. Todo esto sería 2x sub 0. Entonces me queda 2x sub 0 es igual a x3 por 3m sobre 4m. Se va la masa, ¿no es cierto? Y me queda que x3, que sería el x final, sería igual a 8 tercios, en este caso 8 tercios de ¿qué? De x sub 0. ¿Y ya? Entonces el x3, o el xf en este caso, sería esto. Todo esto. ¿Sí? Ahora alguien me dice, vea profe, ¿y por qué la posición del centro de masa respecto del origen es 2x sub 0? Porque recuerden que, en este caso, ¿cuál es la fuerza externa que está actuando sobre el sistema? El peso.
Y el sistema, además de eso, se mueve con aceleración constante, es decir, que puede explotar en todos los pedazos que el cuerpo quiera, que a la final el centro de masa, ¿sí?, tiene una trayectoria parabólica, ¿sí? Entonces, eso nomás como dato. Luego me dice halla la razón de V3 respecto de V1 inmediatamente después de la explosión entre la rapidez del pedazo más grande y la rapidez V1 antes de la explosión. En este caso, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, trabajo como sistema y digo que hay conservación de la cantidad de movimiento lineal. Entonces digo que M1 por V1, en este caso como sería en X, es igual a M2 por menos V2, porque V2 en este caso se regresa, ¿no? Más M3 por V3. Listo. En este caso, esto sería 4M por V1 es igual, M2 es del pedazo liviano, sería M por menos V2 más 3M por V3. En este caso la masa se va y sería 4V1 es igual a menos V2 más 3V3. Listo. Ahora, si yo exploté aquí, para yo volver al punto inicial, se supone que en magnitud V1 tiene que ser igual a V2. Entonces digo que 4V1 es igual a menos V1 más 3V3. Entonces me queda que V3 es igual a 5V1 tercios. ¿Qué me pedía? La relación de V3-V1. Entonces despejo. Está multiplicando, pasa a dividir y digo V3 dividido por V1 es como dividir 5 para 3. Y ya, eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, la hoja de trabajo existen ejercicios de equilibrio. Entonces aquí mi gran sugerencia sería que revisen en el canal. Ahí tengo videos sobre torque. Sí, no voy a ahondar en el tema porque es un capítulo que ya se ha revisado en prepo y también yo esperaría que en sus clases de CD lo hayan visto, ¿sí? Entonces eso sería todo con respecto de esta hoja.